Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, que como hemos dicho está ya en sus últimas ediciones para ser sustituido en breve, dentro de poco, por Sumando Vigores. En esta edición de Adelante Nicaragua nos acompaña para hablar acerca de la máxima figura nicaragüense, la máxima figura que representa al país, Rubén Darío, el doctor Jorge Eduardo Arellano, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, de la directiva, secretario de la directiva de la Academia de Historia, de Geografía e Historia. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, para poder hablar. Vi que se sorprendió por el nuevo tema, por el nuevo título que vamos a tener como programa, Sumando Vigores. Es un verso de Arellano. Es un verso de Arellano. Sí. La verdad es que investigando un poquito es la composición de varias poesías de Arellano, lo que nosotros vamos a trabajar un poquito aquí, porque son 2 o 3 poemas de Darío, ya en la promoción lo vamos a ver cuando pase la promoción, que hemos unido, que se refieren justamente a los vigores dispersos. Sí. A Nicaragua está hecha de vigor y gloria. Ese es otro poema. Que es otro poema. Poema Retorno. Sí. Y tanto vigor disperso es Salutación del Optimista. La salutación del optimista, efectivamente. Sí. Entonces nosotros vamos a hacer un arroz con mango y lo vamos a combinar para promocionar nuestro programa, porque claro, el espíritu que queremos, inspirados en Darío, es hacer grande a este país. Claro. Sí. Estupendo. Es nuestra figura universal. Lo más grande que tiene Nicaragua. Yo creo que no hay un nicaragüense que pueda rechazar a Darío, distanciarse de Darío. No creo que haya uno. Sí, claro, pero ha tenido sus detractores. Que es una cosa. Pero sí, posteriores. Uh-huh. En su tiempo fueron inmensos. Sí, nadie es profeta en su tierra. Fueron inmensos. No, es que en Nicaragua no. Fue fuera de Nicaragua. Okay. En cada país. Uh-huh. Y libros enteros. Sí. Libros enteros contra él. Sí. Pero es un tema interesante porque no entendían el modernismo, no entendían la innovación. Pero ya se ha estudiado ese tema del antimodernismo y antiareísmo. Sí. Pero bueno, es decir, todos los procesos tienen sus reacciones. Claro. Que son justamente los que dan la dinámica para que el proceso avance. Claro, sí. Son los que defienden la tradición y no la modernidad. Sí. Darío es proclamador y ejecutor de la modernidad de su tiempo. Yo le preguntaba antes de empezar el programa que si Darío era hijo de las circunstancias. Y no sé, partiendo de esto último que conversábamos, el hecho de los detractores. Si Darío se ha sentado a oír a los detractores, no hubiera habido modernismo, por lo menos fundado por Darío. Sí. Iniciado por Darío, no hubiera habido modernismo en el español, en el castellano. Sí. Sí, claro, bueno, es que hay detractores de pobre alcance, ¿verdad? Por ejemplo, hay un libro entero de unos venezolanos que representaban una corriente de psicología. A ver, ¿cómo es que son 2 libros? Pero eso no, es decir, son interesantes, es decir, en que lo declaraban degenerado. Uh-huh. Degenerado de acuerdo con unas teorías que funcionaban entonces. Pero en ese libro, Psicopatología del soñador se llama, ya me acordé. Hablaban de Lutero, de Baudelaire, de Verlaine y de él. O sea, lo ponían a la altura de 4 grandes figuras universales, y demostrando que era un degenerado. Es decir,
mental, pues, loco. Claro, eso no le hacía caso a él, pero sí contestó a los que tenían categoría y pensamiento, contestó muy bien en su momento. Por ejemplo, a un Leopoldo Alas Clarín, que era un gran novelista español, pues lo criticó y él le contestó con sabiduría, con respeto, y él siempre se defendía y estaba al tanto. Sí. Pero más que detractores, él tuvo cualquier cantidad de gente. Cuando digo gente, no me refiero a nosotros, digamos, el ciudadano común, digo a escritores de peso, con nombre, con trayectoria, que ven la revelación de la novedad, entienden esa novedad y la apoyan. Me parece que fueron más estos que los detractores. Desde luego, sí. Desde luego, inmensamente. Ahora varias veces murió Darío, falsamente en la noticia, ¿verdad? Entonces un clérigo en Panamá, que era Colombia, comentó y dice, ya murió, dice, acá, esa peste de la literatura, dice, con su muerte no se pierde absolutamente nada. Entonces Darío comentó en su autobiografía, dice, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo y la ignorancia? Comentó. Tenía sus cosas, pues. Sí. Pero la figura de circunstancias es muy interesante. Sí, porque yo le decía que si jugáramos con el y si, tal cosa, ¿no? Porque y si al bebé que ha nacido en Metapa no llegan a buscarlo para regresarlo a León. No existe Darío. No existiera lo que el Darío que nosotros conocemos hoy. No si no lo hubiera ido la abuela a traer a Honduras, donde se lo lleva a su mamá, no existe. Si no lo insertan y lo vuelven parte de esa tertulia en esa casa, en ese gran salón, supongo, de esa casa colonial leonesa, así es. Otra fuera la historia. Es que el hombre es cultura, es ser cultural. ¿Ves? Yo le dije hace poco a los darienses, que es el gentilicio de los habitantes de Darío, ¿sí? Así se autollaman. Les dije, mire, le puedo decir una verdad. Tal vez le va a doler, le digo, pero es una verdad. Darío no es dariense. Tuvo 40 días, se lo llevaron inmediatamente a León, lo bautizaron el 3 de marzo y nunca volvió a Darío. Darío es leonés, en todo sentido, porque absorbió toda la cultura de León. Pero por nacimiento es dariense. Es que... Digo, vuelvo a las circunstancias, ¿no? Es decir, dejar el ombligo en un lugar no significa... pertenencia a ese lugar. Claro, sí. Uno es donde se forma culturalmente. Pero el mismo Rubén Darío reconoce en su autobiografía, nací en sí, pero por accidente. Porque él fue engendrado en León. Y por un problema conyugal fue a parir ahí. Pero no es que haya sido de ahí, tampoco. Es decir, todo lo que viene en León de cultura, él lo absorbe. La Semana Santa, los paseos, los periódicos, todo. Es decir, las procesiones. Bueno, es que además León era la ciudad universitaria. Claro. Y la universidad es el conocimiento, es la ciencia, la discusión justamente de ese conocimiento para la ebullición, el bullicio más que la ebullición. Los primeros libros, que son la Biblia, San Quijote, etcétera, etcétera, ahí están en la biblioteca de su tío abuelo. Sí. Ahí los absorbe. Y más, pero agota León. Entonces, lo mandan los amigos liberales a Managua. Y en la Biblioteca Nacional, que se acaba de fundar en el 82, él llega a Managua en el 84, y se lee en la Biblioteca Nacional inmensa cultura, más de un año. Está trabajando en la presidencial con el presidente Cárdenas, con la secretaría del presidente Cárdenas, y lee
todos los clásicos españoles, traducciones griegos, latinos, etcétera, y la poesía y la literatura francesa del siglo XIX, que es la más grande del mundo. Es decir, Baudelaire, Verlaine, todos los autores, ¿no? En prosa también, Balzac, en prosa y verso. Entonces, de ahí parte. Esa es la primera escuela de modernismo en la Biblioteca Nacional. Tiene apenas 20 años. O picando los 20 años. 17. 17 en el años. 14 tiene 17. En 1884 tiene 17 años. 17 años. Entonces, pero él agota también lo que le puede dar en materia de formación Nicaragua. Entonces él dice, ya tengo alas para volar, pero en Nicaragua ya no hay aire para volar. Entonces tiene que salir. Entonces se va a Chile, y Chile es el país más culto de Sudamérica, y absorbe todo en Chile con la modernidad de Chile. Todo es francés. Entonces su conocimiento del francés y de la literatura francesa moderna, que lo hizo, que lo conoció en Nicaragua, lo aumentó cualitativa y cuantitativamente en Chile. Esa es una decisión ya personal, ir a Chile. Ya no es una circunstancia, es una decisión personal. Es una recomendación de un amigo. De un amigo salvadoreño que estaba en Nicaragua y lo recomendó, que había sido embajador en Chile. Entonces, con esa recomendación se le abrieron las puertas. ¿Por qué no México, por ejemplo? Es decir, ¿por qué alguien no le recomendó México? ¿Qué? Interesante. Buena pregunta. Buena pregunta. No había entonces, es decir, las clases ricas iban a Francia y muy poco a Estados Unidos. Las clases ricas para los profesionales, ¿verdad? Medicina sobre todo. Pero es que Chile tenía fama por Andrés Bello, por un montón de circunstancias. Era el país más pacífico, más ordenado, tenía mucha fama. Y tuve la suerte, pues, de que vete a nado, le dice, aunque te ahogues, vete a nado. Y ahí está casi 3 años. Y logra, el producto de todo eso es Azul, que son libros de cuentos, y eso lo catapulta en América y en el mundo. Él es una esponja. Claro, es una esponja. Absorbe. Ahora, su proyecto que viene de los franceses, su proyecto vital y esencial para toda la vida es absorber, es apropiarse de la cultura occidental como totalidad. Todo. Incluso la cultura japonesa y rusa, vista desde Francia, la absorbe. Entonces, él escribe 2 o 3 cuentos rusos, pero traducido del francés o visto desde Francia. Y lo mismo el orientalismo. El orientalismo que él también asimila es desde Francia. ¿Ves? Entonces, ese es su proyecto vital. ¿Ves? Entonces, su ilusión es ir a París. Sí. Y lo logra. Sí. Y lo logra. Sí, yo creo que mucha gente ilustrada quiere ir a la Ciudad de las Luces, pues, es decir, claro, sueña con llegar a la Ciudad de las Luces. Pero el hombre clave en Nicaragua, la figura máxima de Francia, no son los modernistas, no son los más modernos, sino es un monstruo, se llama Víctor Hugo, que tiene novelas, todo, poesía, teatro. Ese es su dios, el dios Hugo. El dios Hugo. Y después Verlaine, y después otros, Mallarmé, pero el primero fue Víctor Hugo. ¿Ves? Y siempre lo cita. Por ejemplo, la Oda Roosevelt. La Oda Roosevelt, ¿de dónde viene? Muy sencillo, de un poema de Víctor Hugo. De un poema de Víctor Hugo a una visita que hizo el presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, héroe de la guerra civil, y lo cita en la Oda Roosevelt, dice, a Grant le dijo, las estrellas son vuestras. Entonces, la fuente de la Oda Roosevelt es un poema a Grant de un libro de Víctor Hugo que se llama Los Castigos. ¿Ves? Entonces, detrás de cada poema de Darío hay una fuente cultural. Sí.
Después va a imitar a Verlaine, después va a imitar a un montón de... Sí, no, está aquel poema, ¿cómo es que se llama? Que es su regreso a Nicaragua. Retorno, que habla justamente de Víctor Hugo, las impresiones de Víctor Hugo y el Momotombo, por ejemplo. Ah, sí, claro, la erupción del Momotombo. Sí. Momotombo se llama. Momotombo se llama el poema, claro. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con el doctor Jorge Eduardo Arellano, miembro de la directiva de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Hablamos acerca de Rubén Darío, que decíamos al empezar el programa que es universal. Y cuando se dice universal no es un adjetivo sencillo. Sí. Me parece a mí que no es el adjetivo sencillo, es decir, no es además no es por decirlo. Hay toda una justificación científica de la universalidad de Darío. Por ejemplo, usted aquí traía, para mencionar ejemplos, dos libros, un libro en japonés y un libro en árabe sobre Darío, además de las obras traducidas. Sí, bueno, en términos de difusión de la obra literaria, Cardenal lo supera. Claro, Ernesto, que es otra época, hay condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Está traducido al coreano, pero ya apareció este año Azul en coreano. Fue presentado por Luis Morales, co-director del instituto en coreano, Azul. Este año apareció en griego los poemas en prosa, los prosemas, que es un aspecto que no se ha valorado, porque Baudelaire y los franceses modernos inventaron el poema en prosa, varios más. Entonces él tiene poemas en prosa, tiene más de 60 poemas en prosa, y eso no se ha estudiado. Apareció, además de griego y de coreano, los cuentos en japonés. Naohito Watanabe van a aparecer ahorita, en diciembre estaban saliendo, pero ya antes había publicado Azul en japonés y El viaje a Nicaragua en japonés. Aquí está el Momotombo en japonés. Sí. ¿Ves? Y hay más de 20 idiomas que está traducido, más de 20 idiomas. Es decir, donde más se ha traducido es en inglés, más que en francés, es en inglés. Pero está italiano, alemán, etcétera. Y la versión en árabe. Sí. También de Azul y otras cosas en árabe. Es decir, el Azul ha sido uno de los más traducidos y de los más, porque fue el libro que inauguró pues la poesía moderna en lengua española. Pero después lo supera con prosas profanas, cantos de vida, etcétera, etcétera. Es su ópera prima. Sí. Pero, y desde luego, los cuentos de Azul también son enormes, el Rey Burgués, el Fardo, etcétera, etcétera. Pero últimamente, su narrativa, que son más de 100 cuentos, está siendo revalorada la parte de los cuentos fantásticos, ¿verdad? De manera que, si hay unos ciento y pico de estudios sobre Azul, hay 100 por lo menos ensayos críticos e incluso tesis universitarias sobre los cuentos fantásticos. ¿Ves? Entonces, curiosamente, en el 2015, dos muchachas checas de universidad escribieron sobre los cuentos de Azul. Una tesina de licenciatura sobre los cuentos en general y la otra sobre los cuentos fantásticos. ¿Ves? Entonces es interesante que es un autor universal. Por ejemplo, en Argentina salió una antología, dice,
cuentos para leerse en el metro. Okay. Y está Chekhov, todos los grandes cuentistas. Y está Darío, Tanatofobia, entre los cuentistas universales. Eso es en francés. En español. En español. Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. De repente pensé entonces, como el Banco Central publicó los cuentos completos, la introducción de estudio preliminar me salió muy larga. Entonces me autorizó el presidente a hacer los libros. Yo te lo voy a obsequiar, el cuentista Rubén Darío. Aproximación crítica. Donde se estudia de los 95 cuentos que escogimos en esa edición, se estudian más de 70 cuentos. Se resumen, se valoran, se ubican, las influencias, las fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la máxima. Me costó 2 años trabajar esto. Estudio que se ha hecho completo sobre los cuentos de Darío desde el estudio de 1950 de Raimundo Lida, que era el clásico, ¿no? Que no se había vuelto. Entonces, del 50 al 20 son 70 años. 70 años después, ya era hora que saliera un estudio más profundo y actualizado, con todo lo que se ha escrito. Ok, de Darío se sigue escribiendo hoy día y se escriben novedades sobre Darío. Sí, siempre hay novedades. Siempre hay novedades. Por ejemplo, un amigo de León, que no quiso dar su nombre, ni el que le donó, me envió una carta inédita de Darío, lo cual en otro país sería un acontecimiento. Porque yo publiqué hace tiempo, en varias ediciones, 250 cartas escogidas de Darío de 1000, las 200 cartas más importantes y anotadas, pero no estaba esa. Y esa es interesante porque es recién llegado a España en agosto de 1892, cuando va a la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América, y va con jefe de delegación, que es un tío de él, ministro de Hacienda, de Roberto Sacasa, y él escribió una carta a un amigo diciendo que llegó y que pasó esto y esto y esto. Inédito. Carta inédita todavía. Entonces, hay novedades. Es interesante la carta. Pero bueno, esas son novedades de su obra de alguna manera. Sí. Pero de novedades sobre Darío, es decir, ¿qué no está dicho todo sobre Darío? Bueno, para el centenario del nacimiento, ¿verdad? Que fue en el 17, hubo congresos internacionales, incluyendo en Rusia, pero yo estuve presente más o menos en Perú, Argentina, Japón, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Chile y Costa Rica. Hubo congresos y revistas especializadas, académicas de alta categoría. Bastante en España. Tal vez donde más hubo fue en España. A todo nivel. Aquí está un resumen de todo lo que de todo lo que se publicó en el mundo. Sí. Sobre él y de él, con motivo de las dos fechas, el 17 y en el 16, que es el centenario de la muerte. Sí. Es que le pregunto por qué, es decir, a ver, hay quien podría decir que 100 años más tarde ya está todo estudiado, ya está todo dicho, ya no hay nada nuevo que hablar de Darío. Sin embargo, por ejemplo, me decía usted que 106 poemas desconocidos se están publicando. Bueno, desconocidos que no están en las poesías completas, ¿verdad? Los conocieron los que lo descubrieron, ¿verdad? Pero hay que incorporarlo en las poesías completas, porque los dariistas somos partidarios de unas poesías completas lo menos incompletas posible, porque hay poemas que se perdieron, que no se pueden. Por ejemplo, hay un soneto a Jean Moriat, que es uno de los raros, que era un poeta francés que le admiraba mucho. En un homenaje le escribió un soneto, pero desapareció, no existe. Hay un tercer poema que le escribió a Juan Ramón Jiménez en verso libre y que también se perdió, pues no se puede. Solo se ha conservado el segundo poema que a Juan Ramón Jiménez, también en verso libre.
¿ves? Pero siempre se va a decir mucho de Darío y todo depende también de la difusión de sus obras completas, ¿ves? O de una selección que comprenda en 10 tomos de 800 páginas cada uno de todo lo que él escribió, ¿verdad? Cuentos, ensayos críticos, ensayos sobre arte, crónicas cosmopolitas, el mismo epistolario que había que aumentarlo a unas 300 o más cartas, y los poemas no hay problema porque él mismo se hizo su propia selección de sus poemas en vida, sí. Las publicó, ¿verdad? ¿Qué más? Novelas, bueno, las novelas ya están publicadas por el Banco Central, las 4 o 5 novelas, etcétera. Entonces sería una selección en 10 tomos. Ok, pero esa es la obra. Sí. Luego está Rubén Darío, el hombre, del cual hay bastante que decir también. Es decir, porque es decir, en parte su obra sirve para abrir la investigación sobre Rubén Darío, persona, ¿verdad? Pero sobre él se puede decir también cualquier otra cantidad de cosas. Pues sí, pero hay mucha biografía ya. Pero es que más allá de la biografía, porque es decir, por ejemplo, Rubén Darío, no sé, en Sudamérica, por mencionar solamente por asuntos geográficos, Rubén Darío en Sudamérica, Rubén Darío en España, Rubén Darío en Francia, Rubén Darío en Estados Unidos. No, ya está trabajado, eso ya está bien trabajado. Bien trabajado. Rubén Darío luego es espiritual. También. También. Acaba de salir un nuevo libro publicado por eso le digo, pero entonces eso quiere decir que si hay nuevas cosas, todavía hay mucho que decir de él. Sí, claro que sí. Claro que sí, pero vamos a ver. El país de Darío es Argentina. Para los argentinos, Darío es argentino. Le escribió el más grande poema, que se lo pagaron muy bien para el centenario de 1910, Canto a la Argentina, sí. ¿Verdad? Y no tuvo ataque. No tuvo ataque serio, es decir, en Córdoba alguien se asustó de un verso a un obispo, el blanco horror, no sé qué, pero eso es tontería, pero no hay libro en contra. Pero en Chile sí, que también no saben que es nicaragüense, creen que es chileno. Es decir, hay un monumento ahí y no dicen que es nicaragüense. Bueno, pero la nacionalidad de Rubén Darío de repente se la pelean varios, ¿no? Hay salvadoreños y hay costarricenses que lo pelean también. Sí, y el país que menos valora a Darío es México. Hubo una vez un monumento que hicieron en Ciudad de México, un monumento, y los vándalos lo destruyeron. Y nadie dijo nada. Y cuando yo gané el certamen de la OEA, Centenario de Azul, en el 88, participaron de todos los países, de Uruguay incluso, de todos los países, menos de México. México. ¿Por qué? Porque, bueno, México es muy chauvinista. Bueno, en fin, pero es universal, Rubén Darío es universal. Tan universal, me decía usted, por ejemplo, las traducciones de cuentos rusos en francés, traducidos al español, que trabajó Darío como parte de su investigación, como parte de su formación. Pero Rubén Darío también de alguna manera quiere expresar, me parece a mí, o identificarse con Asia, por ejemplo, con Europa en lo general, con América, por supuesto, escribiendo un tanto sobre estos, pero no desde el punto de vista, a ver, no soy yo hablando de China, sino poniéndome en los pies de un chino para hablar de China. Me parece que algo de eso intenta hacer Darío, por ejemplo, con La cabeza del rabí. Sí,
sí. Esa fue una influencia juvenil de José Zorrilla, poeta romántico español, que tiene unos poemas orientales, pero orientales de Arabia, ¿verdad? No de, sí, del Medio Oriente, del Medio. Sí. Y lo refleja en los cuentos en verso, en su primer libro, Epístolas y Poemas. Los dos poemas son La cabeza del rabí y Alí, el negro Alí. Son poemas largos, son cuentos, pero influenciados por Zorrilla, y él supera a Zorrilla. Sí. Supera a Zorrilla. Bueno, si quiere, vamos a escuchar un poco de La cabeza del rabí. Está con nosotros Paola. Vamos a hacer la pausa para que se pueda sentar aquí con nosotros y nos recite un poquito y comentamos aquí con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Perfecto. Más adelante en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando acerca de Rubén Darío con Jorge Eduardo Arellano, el doctor Jorge Eduardo Arellano, miembro de la directiva de la Academia de Geografía e Historia, y se nos ha unido a esta conversación Paola Solís, que ha aprendido bastante de su trabajo, pero más que del trabajo, es el colegio, creo yo, ¿verdad? Las primeras enseñanzas, lo que más lo viene marcando a uno. Hablábamos un poquito, tal vez para poder permitirle a Paola que nos declame fragmentos de poemas. Me decía usted, por ejemplo, La fe. Sí. 13 años. Sí, su primer poema más antiguo, más conocido, más antiguo. ¿Verdad? Eso es en León. Sí, en León, está bajo la tutela de los jesuitas. Es un poema religioso, un soneto. Y encabeza el libro de poemas, de los 106 poemas desconocidos que publicó el Banco Central. Que ya quedamos, que desconocidos es más bien poco conocidos. Poco conocidos. O sea, que no están en la poesía. El más antiguo, que se llama La fe. La fe. Que ella lo recita muy bien. Bueno, Paola, la dejo con La fe. La fe. En medio del abismo de la duda, lleno de oscuridad, de sombra vana, hay una estrella que reflejos mana, sublime, sí, mas silenciosa, muda. Ella, con su fulgor divino escuda, alienta y guía la conciencia humana, cuando el genio del mal, con furia insana, golpea a la feroz, con mano ruda. Esa estrella brotó del germen puro de la humana creación, bajó del cielo a iluminar el porvenir oscuro, a servir al que llora de consuelo. No sé, mas eso que a nuestra alma inflama, ya sabéis, la fe se llama. Dice ahí, León, enero de 1879. 1879. ¿Ves? 13 años. Rubén Darío. Y después hay dos poemas de Chile, ¿verdad? Que uno es Cuento en verso, porque en el primer libro de Darío, que publicó en Nicaragua, Epístolas y Poemas, están Alí, el negro Alí, y lo que va a recitar, La cabeza del rabí, que son imitaciones de Zorrilla, pero que él supera. El poeta y el rey es un cuentecito en verso que preludia el rey burgués. El rey burgués, el cuento de Darío famoso, que pone el burgués a tocar un organillo en el jardín y muere de frío, el poeta. Entonces es interesante. Dice así: llevaron un día ante el rey a un hombre solitario. El trono le deslumbraba y mirándole de soslayo, el monarca quiso saber qué elementos componían las trazas del raro ser. Indulgente y patriarcal, con suavidad preguntó: ¿tiene nombre? No, señor. Patria por casualidad, el mundo es mi vecindad. ¿Por qué tanta la amargura
que de tu garganta brota. Eres libre, eres hilota. Libre soy, más triste cosa. Yo, Señor, yo soy poeta. Entonces, ya el cuento en verso ya era parte de su intención y de sus posibilidades. Esto es temprano también, esto es aquí en Nicaragua. Eso es, ya en Chile. Ah, ok, en ya Chile. Después. Mientras estaba preparando Azul. Sí. Y quedó inédito en verso, pero un cuentecito. Y después lo desarrolla ya en el Rey Burgués en cuento en prosa. Sí. Sí. Entonces, La cabeza de Rabí se la sabe mucha gente, e inspiró un ballet, ¿verdad?, de Luis A. Delgadillo, que es una obra maestra extraordinaria, que es ballet, ¿verdad?, que se ha presentado muchas veces y pronto la reestrenan en Teatro Rubén Darío, y se puede ver en cualquier parte del mundo, porque no es hablado, no es hablado, es puro baile. Okay. Pero el texto es muy importante y ella se lo conoce muy bien. No sé si tal vez puedes resumirlo. O unos fragmentos de no, claro, los fragmentos, sí. Sí. Paola, adelante, Paola. La cabeza del Rabí. Darío este poema se lo dedicó a su primer amor, Rosario Emelina Murillo. Por eso dentro del poema él hace una pregunta. ¿Feliz dirás tal estrella Emelina? Refiriéndose a Rosario Emelina Murillo. La cabeza del Rabí. ¿Cuántos quieres, niña bella? Tengo muchos que contar, de una sirena de mar, de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella que robó un encantador, de un gallardo trovador y de una odalisca mora, con sus perlas de vasora y sus chales de labor. Cuentos dulces, cuentos bravos, de damas y caballeros, de cantores y guerreros, de señores y de esclavos, de bosques escandinavos y alcázares de cristal, cuentos de dicha inmortal, divinos cuentos de amores que reviste de colores la fantasía oriental. Dime tú, ¿de cuáles quieres? Dicen gentes muy formales que los cuentos orientales les gustan a las mujeres. Así, pues, si eso prefieres, verás colmado tu afán, pues sé un cuento musulmán que sobre un amante versa, y me lo ha contado un persa que ha venido de Isfahán. Enfermo del corazón, un gran monarca de Oriente congregó inmediatamente los sabios de su nación. Cada cual dio su opinión y sin hallar la verdad, en medio de su ansiedad, acordaron en consejo llamar con presura a un viejo astrólogo de Bagdad. Emprendió viaje el anciano, llegó, miró las estrellas, supo conocer en ellas las cuitas del soberano, y adivinando el arcano como viejo sabidor, entre el inmenso estupor de la cortesana Grey, le dijo al monarca: «Oh rey, te estás muriendo de amor». Luego, el altivo monarca, con órdenes imperiosas, llama a todas las hermosas mujeres de la comarca, que su poderío abarca, y ante el viejo de Bagdad, escoge su voluntad de tanta hermosura en medio, la que deba ser remedio que cure su enfermedad. En tan preciada revista ve el rey una linda persa, de ojos bellos y piel tersa, que al verle baja la vista. El alma del rey conquista con su semblante la hermosa, y agitada y ruborosa, tiembla llena de temor, cuando el altivo señor le dice: «Serás mi esposa». ¿Feliz dirás tal estrella, Emelina? No fue así, no es feliz la reina allí, la linda persa agraciada, porque ella está enamorada de Balzarat el rabí. Balzarat tiene en verdad una guzla en la garganta, guzla dulcida que encanta cuando canta Balzarat. Viole un día la beldad y oyó cantar al rabí, de sus labios de rubí brotó un suspiro temblante.
y Balzarat fue el amante de la celestial Uri. Por eso es que triste se halla, siendo del monarca esposa, y el tiempo pasa quejosa en una interior batalla. Del rey la cólera estalla, y así le dice una vez: mujer llena de doblez, dice amas a otro, falaz. Y entonces de ella en la faz surgió vaga palidez. Sí, le dijo, es la verdad, de mi destino es la ley, yo no puedo amarte, oh rey, porque adoro a Balzarat. El rey, en la intensidad de su ira, entonces cayó. Mudo la espalda volvió, mas se vi en su mirada del odio la llamarada, la venganza en que pensó. Al otro día la hermosa, de parte de él recibió una caja que la envió de filigrana preciosa. Abrióla presto curiosa y lanzó fuera de sí un grito que estaba allí, entre la caja guardada, lívida y ensangrentada, la cabeza del rabí. En medio de su locura y en lo horrible de su suerte, avariciosa de muerte, ponzoñoso filtro apura. Fue el rey donde la hermosura, y estaba allí la beldad, fría y siniestra en verdad, medio desnuda y ya muerta, besando la horrible y yerta cabeza de Balzarat. El rey se puso a pensar en lo que la pasión es, y poco tiempo después el rey se volvió a enfermar. Extraordinario. Bárbaro. Lo resumí. Bárbaro. No, pero bárbaro. Bárbaro. Si hubiera público aquí, te estuvieran aplaudiendo. Claro. Porque ya vamos a tener programas con público. Pero este poema es muy conocido, es decir, no está en los 106 poemas desconocidos. Claro. O sea, está en la obra completa. Sí. Pero se ha popularizado tanto que siempre es bueno recordarlo. Hay un tanto de las 1001 noches. Sí, claro. Claro. Esta es influencia de la ocupación mora en la península ibérica. No. Uh-huh. Es decir, él leyó en la biblioteca de su abuelo Las 1001 noches, la Biblia de Don Quijote. Esos son los 3 libros que siempre le impactaron y siempre estuvo presente, ¿verdad? Es decir, tenía muchas ediciones de la Biblia, siempre estaban a la orilla, en varias traducciones, etcétera. Y Las 1001 noches. Uh-huh. Hay muchas referencias a Las 1001 noches. Sí, porque se siente, es decir, el ambiente de Sherezade y demás, ¿no? En la cabeza de Rabí. Sí. Bueno, quiero agradecerte, Paola. Muchísimas gracias por esta declamación, además, también hecha, también ejecutada. Muchas gracias. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Nos ha acompañado Paola Solís. Seguimos en Adelante Nicaragua y podríamos seguir 24 horas más. Ah, sí. 24 horas más. Hablando de Rubén Darío, cuidado, más tiempo. Lo que pasa es que tenemos que ponerle un alto en algún momento porque los programas son finitos. Pero lo cierto es que hay y lo que yo decía, ¿no? Lo que yo le decía, que hay cualquier cantidad de formas de ver y hablar de Rubén Darío, que podríamos pasar el año entero dedicándole programas a Rubén Darío. Claro. Ni siquiera uno semanal, cuidado, 2, 3 semanales en 52 semanas y todavía no agotamos a Rubén Darío. Sí. Una cosa que ha tenido Rubén, o de la que se ha hablado de Rubén Darío, es, y le decía yo, lo de no ser profeta en su propia tierra de alguna manera. En vida tuvo amigos como el presidente Zelaya, que incluso llegó a promover una ley para que él se pudiera divorciar. Con la ley del divorcio, que todo el mundo dice esa ley tenía nombre y apellido, era para Rubén Darío.
Pero igual, decir, representó a Nicaragua diplomáticamente fuera del país, pero eso no significó necesariamente los apoyos oficiales de Nicaragua. Sí, sí significó. Pero no le mandaban la plata. Sí, le enviaban la plata. Pero le enviaban allá eso es un mito. A la muerte del obispo. Todo eso es un mito. Es que hay mucho mito. Hay mucho mito. Porque es decir, ¿por qué pasaba Rubén Darío sumido, endeudado hasta las narices? No. ¿Ah? No. Nicaragua, de su tiempo, le dio todo lo que le podía dar. O sea, el país en general se portó muy bien con él, muy bien. Tuvo un problemita ahí con unos leoneses que lo acusaron de vago y él protestó, dijo que daba profesor clase, pero es intrascendente. ¿Por qué? Porque lo formó humanísticamente, es decir, forjó sus humanidades, su cultura en la Biblioteca Nacional, sí, que era una maravilla. Fundada por Joaquín Zavala. Recién fundada, además, cuando él llega, un par de años nada más. Sí. Lo formó. Hay estudios de Mejía Sánchez sobre todos los libros, todos los autores que leyó, etcétera, etcétera. En tiempo de Zavala. Después trabaja en la Secretaría de la Presidencia del doctor Adán Cárdenas, con el secretario que era Pedro Ortiz, un gran intelectual y amigo de él. Trabaja ahí. El presidente Cárdenas le da el pasaje para irse a Chile. O sea, lo envió oficialmente. El presidente Carazo, que sustituyó. Todos estos presidentes no eran conservadores tradicionales, no, eran progresistas, liberales, aunque dentro de los 30 años. Entonces, Carazo le publica su primer libro en el 88. Carazo muere en el 89. Epístolas y poemas, que estaba ya hecho desde el 85, pero él terminó de imprimirlo porque un terremoto que hubo por ahí atrasó la edición. Y Carazo se interesó mucho por él y preguntaba, y hay cartas sobre la estadía de Carazo. Bueno, Carazo. Roberto Sacasa, que es también conservador, pero es de León, lo manda como representante a España para el 4º centenario del descubrimiento de América, con el ministro de Hacienda, Fulgencio Mayorga, que es tío de Darío. Entonces, ya es famoso él por Azul, y ahí se reúne en Madrid, en el 92, 4 meses, con todo lo mejor, con todos los intelectuales de América. Y él tiene 25 años, y es recibido gloriosamente por los españoles, y asiste a las tertulias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Zavala, Cárdenas, Carazo y Sacasa lo apoyan. Le dan lo que podían darle. Bueno, después viene Zelaya. Con Zelaya es larga la duración. Él está en Argentina. Cuando Zelaya llega en el 93, está en Argentina. Incluso Sacasa lo nombra cónsul de Nicaragua en Argentina, pero él no acepta, porque prefiere el consulado de Colombia en Buenos Aires, que es más seguro para él, más poderoso. Entonces, ahí está. Pero se le muere el presidente Núñez y él se dedica pues siempre al periodismo y le pide un cargo diplomático a Zelaya, y Zelaya le dice que no. Le dice que no porque está difícil la cosa, tiene una guerra con los leoneses que se alzan en 1892, que oportunamente lo... Y por fin lo nombra cónsul en París en 1903. Cónsul en París, por favor. Que era su sueño estar en París. Del 3 al 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más de 5 años. Entonces, pero él viene porque quiere volver a Nicaragua a divorciarse y no sé qué otra cosa más. Entonces consigue ser embajador de Nicaragua
en España. Ministro residente, ¿verdad? Y ella está de abril del 8 hasta que cae Zelaya. Y Zelaya entra en crisis financiera y corre a todos los ministros, porque no les puede pagar. Y solo queda un ministro general. Pero ahí nomás viene la nota NOC, se va. Pero no le retiran las credenciales. Y sigue siendo embajador. ¿De qué gobierno? Del de Madrid, que es liberal. Entonces él se entera que en México se va a celebrar el centenario de la independencia en 1910. Entonces él es amigo del ministro de Relaciones Exteriores de México, Federico Gamboa, gran amigo. Y le dice a Darío, él se invita a sí mismo, Darío. No andaba en las nubes. Le dice, don Federico, escríbale a su embajador en Managua que dé mi nombre al presidente de Madrid para que yo represente a Nicaragua en la fiesta del centenario. Y así fue. Entonces él va. Y cuando llega a Veracruz, el gobierno de Madrid cae. Entonces ya no lo puede representar. Entonces los mexicanos le dicen, lo vamos a declarar huésped ilustre, pero no representante del gobierno que lo nombró porque ya no existe. Sí. Entonces él se regresa. Entonces cae a Madrid, vienen los conservadores y ya termina su función. Ahora, Zelaya llega exiliado allá y él apoya a Zelaya. Zelaya utiliza sus credenciales de embajador para que no le registraran la valija, la maleta. Y Darío, en agradecimiento a Zelaya, le escribe 2 libros a favor de Zelaya, firmado por Zelaya, la refutación al presidente Taft y la revolución de Nicaragua. Ahí, Bueno, entonces ya viene el 11, el 12, se va a París en el Mundial, ya en el 14 llega a Nueva York, una pulmonía noble, casi se muere, y consigue dinero de los conservadores. Y le mandan dólares a Adolfo Díaz, a través de un ministro, de un agente financiero, Pedro Rafael Cuadra, que está en Nueva York, etc. Y después viene a León, lo entierra durante el gobierno conservador de Adolfo Díaz, que le da honores de ministro de guerra. Y todas las solemnidades que le dan en León, la iglesia, etc., es bajo el gobierno de Adolfo Díaz. ¿Ves? Entonces, no podía hacer más. Adolfo Díaz no podía hacer más. Sí, no, es que yo pregunto porque, es decir, a ver, porque hay, digamos, algunas que son apoyos de amistad. Sí. No, pero son oficiales del gobierno. Sí, se convierten en apoyos oficiales. Sí. ¿Pudo haber recibido más? No tenía capacidad en Nicaragua de dar más. El gobierno. El gobierno. El gobierno. Sí. No podía más. No había becarios, no había mucho representante diplomático, todos los consulados eran de extranjeros. Sí. Yo creo que no había, el primer cónsul nicaragüense de Nicaragua fue Darío. El primer cónsul nicaragüense de Nicaragua. Sí. Todos los cónsules eran extranjeros. Sí. Él era el cónsul de Colombia sin ser colombiano, pues. Yo digo del gobierno de Zelaya. No. Los consulados eran en manos de extranjeros, no había ningún nicaragüense, tal vez uno por ahí, en Inglaterra, tal vez uno, pero la mayoría eran ellos. Bueno. No podía darle más a Nicaragua y le dio. Le dio. Bueno, el tiempo nos vuela. De todos modos, bueno. Vamos a ver cuándo seguimos platicando. Perfecto. De Rubén Darío, porque hay que continuar platicando. Me parece a mí que a veces nos limitamos mucho en el conocimiento de Darío. No nos permitimos conocerlo. Sí. No, solo 2 cositas. De algo tenía que vivir Darío. Sí. Entonces, él vivió del periodismo. Sus ingresos, pasó más de 20 años con colaboraciones semanales en La Nación. Que era el ingreso fijo, digamos. Sí, periodista vital y vitalicio. Por eso es que yo le decía. Y entonces, pero él quería también la diplomacia. Desde chiquito aspiraba a la diplomacia, porque grandes escritores eran diplomáticos, como Navarro Nervo. Entonces quería él. Entonces tenía vocación diplomática, pero era secundaria.
no era primordial, era para sostenerse. Esa es su otra fuente. Ok, de eso podemos platicar en la próxima, Sí. en la próxima sentada. Perfecto. Quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros. Muy bien. Cómo no, Rosas y Lirios, la selección complementaria de la antología poética. Aquí están los 106 poemas Exacto. poco conocidos, más que desconocidos, poco conocidos de Rubén. Así Claro, es. muchas gracias. Muchas gracias. Le Este es agradezco mi libro mucho. del Banco Central. Sí. Muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes. Bueno. Terminó.